En Irán, el poder no se negocia, se impone sobre cuerpos y mentes. Las mujeres no deciden. Cada hebra de cabello, cada prenda, cada gesto está vigilado, juzgado, castigado. No hay libertad. No hay elección. Desde niñas hasta ancianas, su vida pertenece al Estado. Los hombres tampoco son libres. Servicio militar obligatorio, censura, obediencia forzada, miedo constante. Nadie escapa, nadie cuestiona. Cada paso es observado. Cada palabra puede costar caro, cada acción tiene un precio. Y todo está bajo un solo nombre, un líder que controla todo en nombre de Dios, llamado Ali Khamenei. Cuando Mahsa Amini murió por desafiar un simple código de vestimenta, su cuerpo se convirtió en símbolo del terror del poder. Las calles estallaron con gritos de mujer, vida, libertad, pero el Estado respondió con balas, palizas y ejecuciones. Cientos murieron, miles fueron arrestados. El mensaje fue brutal y claro: desafiar al sistema equivale a jugar con la muerte. Mientras la mayoría lucha por sobrevivir bajo la pobreza y la inflación, una élite clerical y militar concentra riqueza, contratos y privilegios, blindada contra todo. La brecha es abismal y el control absoluto no es teoría, es violencia, miedo y sumisión diaria. Hoy te contamos cómo funciona el poder de la religión en Irán y cómo acaban con la vida de quienes se atreven a desafiar la palabra de un Dios que no está en el cielo, pero tiene un nombre: Ali Khamenei. El poder en Irán no se vota, se hereda, se impone y se blinda. En 1989, tras la muerte de Ruhollah Khomeini, el régimen quedó al borde del colapso. La revolución islámica había perdido a su figura sagrada y el vacío era mortal. En ese momento no se preguntó al pueblo qué quería. No hubo debates, no hubo elecciones. Hubo miedo. En salas cerradas, lejos de cámaras y de urnas, la asamblea de expertos tomó una decisión que marcaría a Irán durante generaciones. Ali Khamenei sería el nuevo líder supremo. Khamenei no fue elegido, fue designado, y con ese nombramiento dejó de existir cualquier ilusión de soberanía popular. El cargo que asumió no es simbólico, no es ceremonial. El líder supremo es la cúspide absoluta del sistema. Está por encima del presidente, del parlamento y de los tribunales. No responde ante votantes, no rinde cuentas. Su autoridad no nace del pueblo, sino de una doctrina teocrática, el Velayat y Faqih. Según esta doctrina, cuando la voluntad del pueblo entra en conflicto con la del líder supremo, la voluntad del pueblo se descarta, literalmente. Así lo establecen las fatwas oficiales del régimen. El poder no se legitima por consenso, sino en nombre de Dios y de la revolución. Desde entonces, Khamenei gobierna sin permiso ciudadano. También controla los tres poderes del Estado. Decide qué leyes sobreviven, qué jueces ascienden y qué presidentes pueden siquiera postularse, porque en Irán, antes de que alguien aparezca en una boleta electoral, debe pasar por el filtro del Consejo de Guardianes, un organismo que no protege la democracia, sino al sistema. El verdadero músculo del poder no está en el parlamento, está en las armas. Khamenei es comandante en jefe del ejército y del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una fuerza ideológica armada hasta los dientes y absolutamente leal. A través de ella, el régimen controla las calles, aplasta protestas y proyecta su influencia más allá de las fronteras. El mensaje es claro: el Estado observa, castiga y recuerda. A finales de 2025 y comienzos de 2026, el pueblo iraní llegó al límite. La escasez se agravó. No había agua, no había comida suficiente y mucho menos derechos humanos. El pueblo explotó y la gente salió a las calles a protestar contra el régimen. La respuesta fue una masacre. El Estado apagó el país, cortó internet,
bloqueó las comunicaciones y desató una represión total. Según denuncias difundidas por medios y organizaciones de derechos humanos, la violencia habría dejado decenas de miles de muertos, con cifras que algunos sitúan por encima de 45,000 personas, una tragedia casi imposible de verificar por la censura absoluta, pero imposible de ignorar por su magnitud. Durante años, en Irán, el poder empieza por el cuerpo de las mujeres. No tienes derechos ni elección. Desde que naces, tu cuerpo deja de pertenecerte y pasa literalmente a manos de un hijo de puta que decide a quién te va a vender, y el gobierno decide cómo vistes, cómo te comportas y hasta dónde puedes llegar, sin importar tu edad, porque en este sistema las mujeres no crecen libres, son tratadas como propiedad y lo peor de todo, es legal. Desde la Revolución Islámica, el Estado impuso un sistema donde las mujeres están obligadas a cubrir su cabello y su cuerpo bajo normas religiosas estrictas. El hijab no es una elección personal, es una orden del Estado. Su incumplimiento puede significar detención, interrogatorio, golpes, cárcel. Para hacer cumplir estas reglas, existe un aparato específico, la llamada policía de la moral. Patrullan calles, centros comerciales y estaciones de transporte. Deciden en segundos si una mujer viste correctamente. Si no, la detienen, sin orden judicial, sin defensa, sin testigos. El mensaje es brutalmente claro: tu cuerpo no te pertenece. Las mujeres en Irán crecen sabiendo que cada paso puede ser observado, que una hebra de cabello visible, una prenda incorrecta o una actitud considerada desafiante puede convertirlas en objetivo del Estado. No se trata solo de vestimenta, se trata de obediencia. Y en septiembre de 2022, ese sistema mostró su rostro más crudo. Mahsa Amini, de 22 años, una joven normal que veía en redes como mujeres en otros países podían ser libres. Ella lo expresó con cuidado en sus propias publicaciones. Días después, fue detenida en Teherán por la policía de la moral. El motivo oficial: no llevar el hijab de manera adecuada. No estaba armada, no protestaba, no desafiaba al régimen, solo caminaba por la calle. Horas después, Mahsa estaba en coma. Días después, estaba muerta. El Estado afirmó que sufrió un colapso repentino, pero los testimonios, las lesiones y el silencio impuesto a su familia contaron otra historia. Mahsa murió bajo custodia estatal, víctima de violencia ejercida por quienes decían corregirla. No murió por enfermedad, murió por una regla, murió por ser mujer en un sistema que castiga la desobediencia femenina con fuerza. Su muerte rompió algo. Las calles se llenaron de mujeres que ya no querían agachar la cabeza. Se quitaron el hijab, lo quemaron, se cortaron el cabello en público, sabían el precio, aún así salieron. El grito fue uno solo: mujer, vida, libertad. La respuesta del régimen fue inmediata y despiadada. Miles de arrestos, juicios express, palizas en centros de detención. Las fuerzas de seguridad dispararon munición real y balines metálicos contra multitudes mayoritariamente pacíficas. A finales de 2022 y comienzos de 2023, cientos de personas murieron en la represión. Los nombres comenzaron a acumularse. Nika Shakarami, 16 años, desaparecida tras una protesta. Su cuerpo apareció días después con signos de violencia extrema. Sarina Esmailzadeh, 16 años, golpeada hasta morir. Hadiz Najafi, asesinada a tiros en plena calle. Y cuando el miedo no fue suficiente, el régimen fue más lejos. Llegaron las ejecuciones. Mohsen Shekari fue ahorcada tras un juicio de minutos. Mahidreza Rahnavard fue ejecutada públicamente, su cuerpo colgado como advertencia. Esto no fue caos, fue método. El poder se justificó hablando de orden revolucionario, de corrupción y de enemigos internos.
Protestar dejó de ser un derecho, pasó a ser un crimen, especialmente si quien protestaba era una mujer. Los efectos de estas dinámicas han abierto una fractura social profunda. Por un lado, están los jóvenes, muchos con títulos universitarios, que no encuentran trabajo, las familias trabajadoras que apenas sobreviven mes a mes, las mujeres cuyos derechos básicos están sistemáticamente restringidos, pero el control no termina ahí. También los hombres crecen bajo reglas rígidas, servicio militar obligatorio, vigilancia ideológica, censura cultural y castigos severos por cualquier desviación considerada inmoral o antisistema. No pueden organizarse libremente, no pueden protestar sin riesgo, no pueden escapar de un aparato que exige obediencia absoluta. En este contexto, cerca de un tercio de la población vive bajo la línea oficial de pobreza. El desempleo juvenil supera el 20%. La inflación anual rebasa el 40%, golpeando con especial dureza a los alimentos básicos, cuyos precios se han disparado hasta niveles asfixiantes. Estas cifras no son abstractas, significan mesas vacías, proyectos truncados y una generación entera atrapada sin futuro. En el polo opuesto, una élite estrechamente ligada al poder vive una realidad completamente distinta. Irán funciona como una autocracia clerical sostenida por una cúpula militar que controla amplios sectores de la economía, fundaciones religiosas y empresas vinculadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica concentran contratos, divisas y negocios que el ciudadano común jamás puede tocar. Esta fractura económica no es un accidente, es una herramienta de poder. Tras la revolución de 1979, el nuevo régimen prometió justicia social, expropió los bienes de la antigua élite y los transfirió a enormes fundaciones religiosas conocidas como bonyads. En el papel, su misión era ayudar a los desposeídos. En la práctica, quedaron directamente subordinadas al líder supremo y fuera de cualquier control real. A su alrededor creció una cúpula clerical y militar que no sufre la escasez, que no hace filas, que no ve cómo su dinero se evapora cada mes. Aquí la pobreza no es solo una consecuencia, es un mecanismo de control. Una población agotada, endeudada y preocupada por sobrevivir tiene menos tiempo para organizarse, menos fuerzas para resistir y más miedo a perder lo poco que le queda. El régimen lo sabe, por eso no corrige el sistema, lo administra. Pero cuando la presión se vuelve insoportable, cuando la desigualdad ya no puede ocultarse, la calle estalla. Las protestas no nacen solo por un velo, por una detención o por una muerte. Nacen de años de frustración acumulada, de jóvenes formados sin futuro, de familias empobrecidas, de mujeres vigiladas, de hombres obligados a obedecer, de ver cómo una minoría vive blindada mientras la mayoría se hunde. Cuando la gente sale a protestar, el mensaje del poder es inmediato. No habrá reformas, habrá castigo. Las mismas instituciones que concentran la riqueza son las que sostienen la represión. Empresas, fundaciones y negocios ligados al aparato clerical militar, incluido el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, financian un sistema que dispara contra quienes reclaman pan, dignidad y futuro. Por eso cada protesta es tratada como una amenaza existencial, porque no solo desafía una ley o una norma, desafía el equilibrio sobre el que se sostiene todo el poder. Tras la intervención militar que ocurrió días atrás, se anunció la muerte de Ali Khamenei, el líder que concentraba todo ese control. Hoy, muchos esperan que este golpe abra el camino para liberarse, para eliminar las reglas que aplastan, que violan derechos, que destruyen vidas y que por fin la gente pueda vivir sin miedo y decidir sobre su propio destino. Y lo más inquietante es que esta religión radical no se limita a Irán. Está instalada en muchos países donde los líderes religiosos se erigen como representantes absolutos de Dios y su palabra se impone como ley,
sin cuestionamiento posible. Si te interesa conocer historias donde la religión se convierte en abuso, no te pierdas la historia de William Camp, el líder de una secta donde más de 84 jóvenes mujeres pagaron con su inocencia y en muchos casos con su vida. Una historia que demuestra que el abuso sistemático no conoce fronteras ni límites geográficos.